Mis padres quieren que acepte en la familia al bebé de mi hermana y a mi exesposo infiel, pero ahora ellos tendrán que aceptar el desastre que causaron al despertar mi ira. Hace 5 años, rompí la relación con mi hermana. Gemma es mi hermana biológica, pero a veces la peor traición viene de un familiar. Ella estaba teniendo una aventura con mi esposo, y lo estaban haciendo sin descaro bajo mi propio techo. En ese entonces, yo tenía que viajar mucho por trabajo, así que no estaba en casa muy seguido. Mis padres viven en Idaho, y yo vine hasta aquí por trabajo después de terminar la universidad. Como ya estaba bien establecida en una ciudad grande, mis padres enviaron a Gemma conmigo cuando llegó el momento de que ella comenzara la universidad. Ella es 11 años menor que yo, y 12 años menor que mi ex esposo. Así que, sinceramente, pensé que él la vería de la misma forma en que yo lo hacía, como una niña, pero claramente estaba equivocada, porque un día, cuando volví de un viaje para sorprender a mi esposo, los encontré juntos, con las manos en la masa. O puede que la viera también como una niña, lo cual me parece aún más asqueroso. Pero lo positivo es que al menos no es más mi esposo. Incluso le daba dinero de vez en cuando se le acababa lo que nuestros padres le mandaban. Claramente, yo la apoyaba mucho, y ella no solo mordió la mano de quien le daba de comer, la tragó y la defecó. Así que sí, es una herida que aún sigue fresca y que será difícil que cierre. Y lo de mi ex esposo fue otra historia completamente diferente. Era compañero mío en la primera empresa en la que trabajé aquí, y nos hicimos amigos rápidamente porque yo era nueva en la ciudad, y él me presentó a todos sus amigos y me llevó a conocer lugares nuevos. A los 6 meses empezamos a salir, y después de 2 años decidimos casarnos. Yo realmente lo amaba. No creo que pueda decir lo mismo de él. Así que, de un solo golpe, perdí al amor de mi vida y a mi familiar favorita, Gemma. Fue una época increíblemente dura para mí, y por suerte, en ese momento mis padres me apoyaron y estaban muy decepcionados con Gemma. Así que dejaron de hablarle por un tiempo. Pero no podían hacerlo permanentemente, porque al fin y al cabo, ella seguía en la universidad. Estaba en su 3er año, y todavía necesitaba dinero para pagar la matrícula. Dinero que, obviamente, mi ex esposo no podía darle. Así que, después de unos meses, prácticamente les rogó a mis padres que la perdonaran e incluso intentó contactarme, pero yo no respondí. Mis padres sí lo hicieron, y me explicaron toda la situación. Y aunque quise enojarme con ellos, no pude, porque en ese momento ya había perdido tanto, que no quería perderlos a ellos también. Así que solo les dije que estaba bien, aunque en realidad no lo sentía así. En fin, después de descubrir que los dos habían tenido una aventura a mis espaldas, eché a mi esposo de la casa y presenté la demanda de divorcio, que tardó un par de meses en finalizar. Cuanto antes terminara con ese peso muerto en mi vida, más rápido iba a poder recuperarme. Pero cuando se concluyó, y me di cuenta de que nunca volvería a ver a esas personas, me dolió mucho. Uno puede tomar la decisión de divorciarse, porque sabe que no hay futuro en esa relación, pero no quita que sea doloroso de todas formas. Han pasado 5 años desde entonces, y no he vuelto a hablar con ninguno de los dos. Ni siquiera tengo algo que decirles. Las únicas personas con las que he mantenido contacto son mis padres. Ni siquiera he mantenido relación con el resto de mi familia porque, para ser sincera, sé que todos están al tanto de lo que me pasó, y simplemente no puedo soportar la vergüenza. Sé que no es mi culpa, pero aún así, es una carga muy difícil de llevar. Gemma y mi ex todavía están juntos. Se casaron hace 2 años y se mudaron de nuevo a Idaho. Yo vuelvo a casa a visitar a mis padres, pero cuando lo hago mis padres no me obligan a estar en contacto con ella y no he tenido que cruzarla ni una sola vez. Me han dicho muchas veces que desearían que las cosas hubieran sido diferentes, de cualquier otra forma, pero que tienen que aceptar a sus hijos tal como son. Hasta ahora eso estaba funcionando, porque cada uno seguía su camino y eso era todo. Pero recientemente, lo que mis padres me pidieron fue simplemente imposible y extremadamente insultante. La situación es la siguiente: Gemma está embarazada. Lo anunció hace un par de semanas, y recientemente decidieron organizar una fiesta para celebrar su embarazo. Hasta ahí nada raro, pero se puso raro cuando hasta yo recibí una invitación por correo. Obviamente, decidí no ir. Ni siquiera me molesté en confirmar mi asistencia para rechazarla, porque si era un intento de hacerme sentir mal o mostrarme su felicidad, no iba a darle el placer de demostrárselo. Pero después, mis padres me dijeron que fue idea de ellos. También me dijeron que querían que aceptara la invitación y asistiera por Gemma, porque ahora iba a ser madre y a comenzar una nueva etapa en su vida. Así que, según ellos, era importante que aceptáramos el hecho de que éramos una familia, una sola unidad, y que dejáramos de lado todas nuestras diferencias pasadas. Que ya había pasado mucho tiempo, y que ahora mi ex era como un extraño para mí y podíamos enterrar todo. Mi primera reacción fue de, ¿qué les sucede? Porque no es como si hubiéramos peleado por una tontería, como una muñeca o algo así, cuando éramos niñas. Esto fue algo enorme que me pasó.
Gemma y mi ex arruinaron mi vida en ese entonces, y jamás voy a olvidar ni perdonar nada de eso. Para mí es como si estuvieran muertos. Y puede salir Jesús o Buda de la vagina de mi hermana, pero no va a cambiar mi relación con ellos. Así que mis padres me digan que debería olvidarlo todo y presentarme a su fiesta de anuncio de embarazo fue lo más absurdo de escuchar. Estábamos hablando por teléfono cuando tuvimos esta conversación, y les dije directamente que están grandes para consumir hongos alucinógenos. Me habían hecho quedar como una tonta frente a toda la familia, y esa era la razón por la que no había ido a ningún evento familiar en los últimos años. Sabía que ellos iban a estar ahí, y simplemente no podía soportar la idea de que ahora estaban juntos, después de lo que me hicieron. Y en ese momento, mientras les explicaba por qué eso era completamente imposible y una expectativa absurda, mis padres se mostraron bastante molestos. ¿Su argumento para defender esta idea digna de seres no pensantes? Que este iba a ser el primer nieto de la familia, quizás el único, y querían que nazca en un seno familiar unido. Y vaya que eso me dolió, porque mis problemas de infertilidad han sido algo que ha aumentado muchísimo mi sufrimiento en estos últimos años. Mis padres saben perfectamente que, antes de enterarme de que mi esposo me engañaba con Gemma, llevábamos casi un año intentando tener un hijo, pero simplemente no sucedía. Y después del divorcio, durante el último año, he estado intentando quedar embarazada a través de fertilización in vitro, con donantes anónimos, y ya he pasado por 3 ciclos. Todos sin éxito. Ha sido realmente frustrante, porque los médicos no tienen ni idea de que lo está causando, y me tiene destrozada porque realmente quiero un hijo. Siempre he querido uno, y aunque no tenga esposo, eso no me iba a detener de cumplir mi sueño. Sé que sería una buena madre, y el hecho de que no pueda tener eso me duele. Ya de por sí todo el asunto lo hace peor, porque simplemente me hace sentir que Gemma se ha quedado con todo lo que me correspondía. Sé que no es racional, pero es imposible no guardarle rencor en este momento. Y encima, ese comentario que hicieron mis padres, que como Gemma les dará el primer nieto de la familia, debería simplemente dejar todo en el pasado y aparecer, al menos para fingir que los he perdonado y mantener la paz familiar, me afectó profundamente. Me dolió mucho. Así que decidí terminar la llamada casi de inmediato, ya que estaba molesta con ellos. Y luego los bloqueé, porque en este momento no quiero tener nada que ver con ellos. No digo que sea para siempre, pero no quiero seguir escuchando ruegos de que lo haga. Pero como todo eso no me hizo sentir tan bien como pensé que lo haría, decidí contactar a mi ex, años después de todo lo que pasó. Finalmente, lo desbloqueé en redes sociales, porque ya ni siquiera estaba segura de tener su número. Le escribí un mensaje y le dije que esperaba que al menos fuera feliz ahora después de arruinar mi vida, y que él y Gemma se habían quedado con todo lo que se suponía que debía ser mío, y que todos lo celebraban como si realmente valiera la pena. Le dije que los odiaba a los dos y que esperaba que sintieran cada pedazo de la miseria que yo he sentido en los últimos 5 años. Y luego, sin pensarlo mucho, envié ese mensaje. Pero ahora me arrepiento. Porque están a punto de tener un bebé. Y sin importar todo lo que haya pasado, no quiero ser la clase de persona que le desea el mal a un bebé. Porque, seamos realistas, el bebé no tiene la culpa de nada. Y no voy a mentir, me siento realmente terrible por lo que dije, porque creo que fue totalmente innecesario. Después de tantos años, debería haberlo dejado ir. E incluso después de lo que dijeron mis padres, no debería haber descargado mi enojo y frustración sobre él, porque está claro que a ellos no les importa, y no vale la pena. Pero más que nada, siento que lo que dije hace parecer que le deseo el mal al bebé, y no hay forma de retractarme. Así que me siento muy culpable por eso, y siento que debería disculparme. Han pasado 48 horas desde que envié ese mensaje, y sé que él lo vio, pero obviamente no me ha respondido. Así que todavía tengo la oportunidad de arreglarlo y disculparme, pero no estoy segura de si debería hacerlo. Porque, después de todo lo que ha pasado, sería muy extraño disculparme con él. ¿Soy la mala por decirle a mi ex esposo y a mi hermana que espero que sean miserables ahora que están esperando un hijo? Edición. No lo mencioné en el texto original porque no pensé que fuera relevante, pero entiendo por qué otras personas consideran que debí haberlo dicho. Así que, para dejarlo claro, mi hermana tenía 18 años cuando se fue de casa. Legalmente, ya era una adulta. Yo tenía 29 en ese momento, y mi esposo tenía 32, y creo que cuando comenzó su aventura, ella debía tener alrededor de 19. Así que sí, fue todo bastante perturbador. Pero, lamentablemente, no fue ilegal. De lo contrario, sin duda lo habría denunciado. Pero ella no era menor de edad, así que no había mucho que pudiera hacer al respecto. Ahora ella tiene casi 25, porque tenía 20 cuando me enteré, y mi ex esposo casi 40, así que ahora, nadie lo ve raro o repulsivo. Pero bueno, no olvidemos cómo empezó todo. Actualización 1. Muchas gracias por todos los comentarios y los consejos, lo he leído todo. Hay personas que recomendaron la terapia para mí, y lo he leído.
Ciertamente, me podría favorecer de eso, no lo voy a negar. Aunque también hay personas diciendo que mi rencor hacia ellos está justificado con todo lo que han hecho. Estoy de acuerdo en ambas cosas, pero vivir con rencor es lo peor que puede pasarte. Es como si vivieras en una prisión creada por tus pensamientos, que no te permite seguir con tu vida. Por eso creo que la terapia puede ser lo mejor que haga. Pero vayamos a la actualización. Luego de 3 días desde que le envié ese mensaje, decidí no disculparme. Porque, en el fondo de mi corazón, sé lo que realmente quise decir. Y sé que solo decir que deseo que sean miserables no va a hacer que realmente lo sean. Y por supuesto, sé con certeza que no le deseo nada malo al bebé. Pero, sea lo que sea, no tengo por qué disculparme por nada de esto. Pero bueno, el mensaje ya fue enviado, y no puedo dar marcha atrás. Así que lo único que puedo hacer ahora es esperar lo mejor y rezar para que no lo lleven más allá. Lo envié en un momento de rabia, y eso es algo que deberían entender. Creo que si hablan con mis padres al respecto, sabrán exactamente por qué lo envié, porque lo mandé el mismo día en que tuve esa última discusión con ellos. E incluso si lo malinterpretan, incluso si terminan pensando que solo estoy siendo mezquina sin motivo, igual no hace diferencia. No me importa lo que piensen de mí. Ya no me importan en lo absoluto, porque creo que por fin terminé con todo esto. En los últimos 5 años, me he cuidado mucho de no contactar a estas personas, de no decir nada negativo como lo que acabo de decir. Pero creo que eso era justo lo que necesitaba hacer para sacármelo del sistema. Así que, siendo muy honesta, aunque suene cruel, me siento mucho mejor después de enviar ese mensaje, porque sé que él lo vio. Y con toda probabilidad, Gemma también. Y ahora saben que los odio. No creo que se necesite ser muy inteligente para saberlo, pero ahora no hay forma de negarlo. Creo que eso era lo que realmente necesitaba. Creo que solo necesitaba ser un poco mezquina, solo esta vez, para desahogarme de verdad. Y ahora que ya está hecho, no entiendo por qué estaba tan alterada por todo esto en primer lugar. Me siento mucho más ligera. Siento que ya no me estoy reprimiendo. Y a pesar de lo que me hicieron, fui digna durante 5 años, hasta que intentaron meterme de nuevo en sus vidas. Y ahí fue cuando finalmente perdí el control. Creo que esto se vale, y creo que está justificado. Actualización 2. Para ponerlo en perspectiva, ha pasado una semana desde la última vez que publiqué aquí, y como dije, no me disculpé con mi ex. Pensé que, a estas alturas, todo el mundo estaría furioso por lo que escribí en ese mensaje, porque asumí que mi ex debió haberle mostrado el mensaje a Gemma, y que ella se lo habría mostrado a mis padres. Y aunque los tengo bloqueados, pensé que seguramente estarían buscando la forma de contactarme para exigirme una disculpa. Parecía que eso era lo más lógico, y yo ya estaba mentalmente preparada para eso. Pero no estoy preparada para lo que está ocurriendo ahora. Me ha tomado completamente por sorpresa, porque jamás pensé que mi ex esposo intentaría ponerse en contacto conmigo. Y mucho menos de la forma que lo hizo. Lo volví a bloquear hace un par de días para cerrar este asunto y regresar a mi vida. Pero desde hace 2 días, ha estado intentando mandarme mensajes desde otro número. Iba a bloquear ese también, pero, sinceramente, la curiosidad me ganó, porque realmente quería saber qué tenía que decir. Sin embargo, hasta ahora, no ha dicho nada significativo. Solo ha estado mandando mensajes diciendo que necesita hablar conmigo, que leyó el texto y cree que deberíamos hablar por teléfono o vernos en persona para arreglar las cosas. No sé qué está pensando, porque claramente no hay nada que arreglar entre nosotros. Ya no tenemos nada que ver el uno con el otro. Así que no entiendo por qué está haciendo esto. Estoy en una posición muy extraña en este momento. No sé qué hacer. Tampoco sé qué está intentando él. Y además, he empezado a sospechar que quizá no les ha dicho nada a Gemma ni a mis padres sobre el mensaje, porque todo se ha mantenido muy tranquilo en esos frentes. Pero como eso no ha pasado, estoy empezando a pensar que se lo guardó para él solo. Lo que si a mí me preguntas, lo hace aún más extraño. Sinceramente, no sé qué decir en este momento. Si alguien tiene algún consejo para mí, por favor, que me lo diga. No diría que estoy entrando en pánico, pero sé con certeza que algo extraño está pasando. Actualización 3. Bueno, hace 4 días publiqué aquí sobre el comportamiento extraño de mi ex esposo. Estuve intrigada por un tiempo, pero como todos en los comentarios me dijeron que debía bloquearlo, eso fue lo que hice. De hecho, ya lo tenía planeado, porque hablé con un par de amigos y me dijeron que esto no era una buena señal. Así que, en lugar de dejarme llevar por la curiosidad, debía cortar el problema de raíz. Hace 2 días lo bloqueé y pensé que era hora de continuar con mi vida y dejar todo esto atrás. Puedo vivir con la curiosidad. Pero esta mañana, recibí el mayor shock que he tenido en los últimos 5 años. Creo que fue incluso más impactante que descubrir que Gemma y mi ex tenían una aventura. Mi ex esposo apareció en la puerta de mi casa esta mañana, y literalmente no tenía idea de qué decir o hacer.
Hablando de sorpresas, esta sí es una que no esperaría ni en 1.000.000 de años. Y me tomó aún más de sorpresa porque abrí la puerta y ahí estaba parado. Si hubiera colgado en mi puerta un payaso terrorífico que cayera justo cuando abría la puerta, hubiera sido menos sorpresivo. Y creo que mi reacción también lo tomó por sorpresa. Para los que preguntan cómo me encontró, es fácil. No me he mudado de mi antigua casa porque, siendo honesta, a pesar de los recuerdos, es un buen vecindario y un lugar conveniente para vivir, ya que está cerca de mi oficina. Después de abrirle, ni siquiera dijo nada. Simplemente, me abrazó y empezó a llorar. Y eso fue aún más extraño, porque no era para nada lo que esperaba. No lo abracé de vuelta ni nada. Estaba en modo, ¿qué está pasando aquí? Todavía sigo durmiendo y no me he despertado, ¿es un sueño bueno o un sueño malo? Ni siquiera pude procesarlo hasta que me soltó, se sentó en el sofá y comenzó a hablar. Porque sí, aprovechó mi desconcierto y entró a la casa como si aún viviera allí. Lo que me sacó de mi trance, y le dije que se fuera. Pero él había viajado de lejos, tenía que hablar conmigo y bla bla bla. Eso fue lo que me dijo. Me dijo que estaba ahí porque quería enmendar todo lo que había pasado en el pasado y que estaba muy decepcionado de sí mismo, y que lo ha estado durante los últimos 5 años. Dijo que ha tratado de hacer las paces con el hecho de que yo ya no estaba, que fue él quien arruinó todo, y que yo nunca volvería, y que tendría que quedarse con Gemma. Pero aparentemente, nunca pudo aceptarlo realmente. Me dijo que durante estos 5 años ha intentado convencerse de que Gemma era la indicada para él, pero claramente no es así. Y ahora que están esperando un bebé, está aún más alterado de lo normal. Y cuando recibió mi mensaje, simplemente supo que nuestra historia de amor era una que estaba destinada a ser. Dijo que había venido hasta aquí no solo para hablar conmigo, sino para intentar convencerme de darle una segunda oportunidad a nuestro matrimonio. Me pareció muy extraño, porque el contenido de ese mensaje no era precisamente para que él quisiera volver conmigo de repente. Literalmente le dije que era una basura, que nunca lo perdonaría y que solo deseaba miseria para él. Pero él lo interpretó como algo que decía, te amo, no puedo vivir conmigo, vuela hasta mi ciudad para pedirme disculpas y que yo te acepte de nuevo mientras esperas el bebé de mi hermana. Y créeme, he vuelto a leer lo que envié, por si cuando lo hice estaba en una especie de trance y había escrito otra cosa. Pero no, decía que lo odiaba y le deseaba el infierno más cálido que pueda encontrar. Así que se apareciera en mi casa esperando que lo aceptara de vuelta, creyendo que eso realmente iba a funcionar, es simplemente absurdo. Entendí todo bastante rápido. Sabía que él solo estaba ahí porque estaba asustado por el bebé. Aún con 40 años, simplemente no está preparado. Hay personas que no están hechas para el matrimonio o la paternidad, y en caso de mi ex, la fidelidad. Y eso está bien, lo primero, a menos que decidan comprometerse de todos modos sin estar seguros, y luego arruinen la vida de otros. Así como él arruinó la mía, estaba en camino de arruinar la de Gemma también. No es que me importe la vida de Gemma, pero quiero resaltar el patrón que está siguiendo. Un patrón que no solo habla de su falta de compromiso, sino de su capacidad de engaño que está a otro nivel. ¿Estoy sorprendida por esto? No, quien engaña una vez, lo hará otra vez. En fin, después de escucharlo, le dije que no había forma en el infierno de que le diera otra oportunidad. No iba a quedarme con la ropa interior usada de mi hermana. Si a mi hermana le gustaba la mía, no iba a discutir sus fetiches. Que ahora que lo había escuchado, ya no tenía interés en seguir oyéndolo. Le dije que tenía que irse inmediatamente, que no había forma de que volviéramos, y que este era el mayor error de su vida, volver creyendo que lo aceptaría así sin más. Porque ahora, definitivamente iba a contarle a mis padres, y ellos le dirían a Gemma, sin duda, y él tendría que enfrentarse a las consecuencias. Pensé que me suplicaría que no lo hiciera, pero no lo hizo. Solo dijo que hizo lo que creyó correcto, y que en los últimos 5 años ha intentado superarme sin éxito, así que pensó que valía la pena intentarlo una vez más. Y que si yo había decidido que no quería volver con él, debía tener mis razones. Claro que las tengo, mi principal regla para salir con un hombre es que no se haya acostado con mi hermana cuando tenía 19 años. Pero él dijo que respetaría mis razones y que se iría. Antes de irse, me dijo que siempre iba a esperarme, lo cual, en mi opinión, es pura basura. Así como me esperó años atrás a que volviera de mis viajes para no acostarse con mi hermana. Claro sí, ¿cómo no? Pero bueno, eso fue lo que dijo, yo solo soy la que transmite sus dichos. Y me dijo que podía contarle a quien quisiera lo que pasó aquí, que le estaría haciendo un favor. Todo me pareció inexplicablemente extraño. A menos que quisiera que esto se encargue de terminar la relación con mi hermana. De todos modos, sabía que tenía que contarles a mis padres, pero no podía hacerlo sin pruebas. Pero él aceptó a que grabara sus palabras cuando dijera a que había venido. También decidí enviarles las grabaciones de las cámaras de seguridad que muestran su entrada y salida de la casa. Luego escribí un mensaje contándoles todo lo que había pasado,
todo lo que él dijo. Y el audio, claro. Y dejé muy claro que no pasó nada entre nosotros, porque sabía que eso sería lo primero que asumirían. Dejé claro que no hicimos nada, y que no estaba tratando de meterlo en problemas a propósito, solo estaba siendo honesta. Luego depende de ellos si quieren creerme o no. Al final del día, solo hice lo que me parecía correcto. Así que, en fin, veamos qué pasa ahora que todo ya está hecho. Actualización 4. Bueno, han pasado unos días desde que les conté todo a mis padres. No sé qué es exactamente lo que creen, pero sé con certeza que Gemma y mi ex están en proceso de divorcio. No puedo decir que no lo veía venir. Prácticamente, sabía que esto iba a pasar desde el momento en que envié todo eso a mis padres, pero que ocurriera tan pronto fue algo inesperado. Pensé que Gemma probablemente le iba a dar una oportunidad, ya que está embarazada. Y que probablemente iban a intentar ir a terapia o algo por el estilo. Pero supongo que ya debían estar teniendo problemas, o quizás piensan que algo debió haber pasado el día en que él vino a visitarme. Y sí, lo sé, es lo que mi ex quería que hiciera, hacer el trabajo sucio por él. Pero tampoco iba a mantener su secreto, entre comillas. Quizás no era su intención que lo dijera, y por eso dijo que lo haga, esperando que cayera en esa trampa. En fin, lo correcto era decirlo y es lo que hice. Independientemente de lo que realmente crean, sé que se están divorciando. Todavía no estoy en contacto con el resto de mi familia, así que, en realidad, fueron mis padres quienes me lo dijeron. Me agradecieron hace un par de días después de que les envié todo. Y me dijeron que, gracias a todo esto y a la evidencia en contra de mi ex, Gemma había solicitado el divorcio. Y sé que en realidad no lo decían en serio, probablemente estaban siendo sarcásticos. Pero sea como sea, creo que ya cumplí con mi deber. Y ahora, pase lo que pase, es asunto de ellos. Es triste que las cosas hayan terminado así para todos ellos. Mi ex literalmente destruyó toda una familia porque simplemente no pudo decidir qué quería en su vida. Y eso es realmente patético. Pero está bien, porque sé que el karma siempre regresa. Y sé que eso es exactamente lo que les va a pasar a todos. Actualización 5. Podemos decir que he tenido unos meses de locura, quizás más que eso. Todo este tiempo ha sido una montaña rusa. Algunas cosas han sido buenas, otras no tanto, pero así está el asunto. Empecemos por decir que he estado yendo a terapia, y eso me ha ayudado enormemente. Encontré a una terapeuta excepcional, que me ha ayudado más de lo que puedes imaginar. Incluso me animé a volver a considerar la fertilización in vitro. Todavía no lo he intentado, pero ella cree que el estrés por todo lo que viví, y no resolví, pudo haber jugado en mi contra. Así que su ayuda no solo me está sirviendo para sentirme mejor conmigo misma, sino también para volver a intentarlo. Resulta que había cosas que yo no sabía sobre la relación entre mi ex esposo y mi hermana. Una de ellas es que mi ex sospechaba que el bebé podría no ser suyo. Así que, una vez que nació, exigió una prueba de paternidad. La prueba resultó positiva, así que ahora tiene que hacerse cargo de la manutención infantil. Pero el simple hecho de que mi ex le pidiera una prueba hizo que mi hermana sufriera una crisis de nervios, y terminara confesando que se había sido infiel. ¿Su excusa? Que era joven y que no conectaba tan bien con mi ex esposo, pero sí con el supuesto amante cercano a su edad. Mis padres se enteraron y me llamaron, porque no los había vuelto a bloquear, para quejarse de ella. Dijeron que no podían creer que hubiera vuelto a caer en una infidelidad, que no debieron haberla perdonado, que estaban muy decepcionados y otras cosas por el estilo. En un momento hasta parecían estar defendiendo a mi ex, como si fuera una víctima, entre comillas. Pero lo más importante, parecía que estaban más enojados con mi hermana porque no les habla, que por lo que hizo. Al parecer, ella los culpa porque su intervención al principio de mi historia fue lo que llevó a que mi ex intentara recuperarme, lo que a su vez terminó con su matrimonio. Todo esto mientras ella lo engañaba y ni siquiera sabía si el bebé era o no de su esposo. Así están las cosas, mis padres y mi hermana no se hablan, mis padres están sin su nieto, mi hermana está con un bebé recién nacido, en proceso de divorcio, recibiendo una pensión alimenticia que no le alcanza, y buscando trabajo, y mi ex pagando por un hijo que sí es suyo, pero a una exesposa que le fue infiel. Por suerte, para mí, me han dejado en paz, después de que pasé una tarde de domingo bloqueando cualquier mínima posibilidad de contacto con ellos. Edición, ¿la cuarta es la vencida? ¿Así era el dicho? Sé que no, pero estoy embarazada. Y estoy muy feliz de que mi vida, por fin, tenga otro color. Me aseguraré de que mis padres no sepan nada sobre este bebé. No habrá publicaciones mías sobre esto. No quiero que intenten recuperar la relación ahora que van a tener un segundo nieto.